Ha salido aquí una noticia, no está confirmado, ni mucho menos, pero ¡ojo! El girito. ¿Recordáis que se estaba hablando muchísimo de equipos que estaban trabajando ya en IA, que si el nuevo Siri, que no sé qué? Pues de repente ahora aparece una noticia y dice: Apple teme perder el tren de la IA, tanto que ha apostado por uno de sus mayores rivales, Google. ¿Verdad? ¿Mentira? Apple está en conversaciones con Google para integrar Gemini en iOS 18. No solo han hablado con Google, OpenAI también es un potencial aliado. ¿Qué es esto? Ya ha presentado Android su integración con los nuevos Samsung. No sé si lo llegasteis a ver. Las cosas bastante guays. Yo ya los he podido probar y es bastante curioso. Funciona bastante bien. Ya vemos como ahora Microsoft, por un lado, ya tiene IA por todos los lados en Windows. Como Android ya está más que encaminado. Y Apple, por un lado, a nivel de sistema operativo, tanto de escritorio como móvil, aún no ha dicho absolutamente nada. Y de repente, una posible alianza con Google. Vamos a ver qué nos cuenta. Comienza la cuenta atrás para la llegada de iOS 18. Será una de las actualizaciones más importantes en la historia reciente de Apple. Y la llegada de inteligencia artificial como implementación nativa marcará un antes y un después. Siempre y cuando logren integrarla. Bueno, integrar una IA no es tan fácil, no es tan rápido. Y Apple suele ir bastante sobre seguro a la hora de lanzar cosas. Y ahora de repente como que empiezan estos rumores. No sé qué tan rápido van a ser capaces de integrarlo en caso de que esto sea verdad. Mark Gurman es uno de los grandes tecnólogos de Apple con bola de cristal propia. Es decir, muchas veces lo que dice Mark Gurman, por todas las fuentes que tiene infiltradas, sobre todo en Apple, es decir, gente que le vende información, que le da información, que le escucha información, suele acertar bastante. Es decir, nos suele aparecer con noticias que quizás es la primera vez que las escuchamos y después de repente es justo lo que acaba haciendo Apple. Así que a ver por dónde va. Dice: Mark Gurman asegura que Apple está en conversaciones con Google para integrar tecnologías de Gemini en iOS 18, un inesperado movimiento en el que se negocia con su principal rival para lograr licenciar este conjunto de modelos de IA. Un posible acuerdo fructífero para ambas compañías. Apple está trabajando en cerrar un acuerdo con Google. Uno que mostraría que los retrasos por parte de Apple a la hora de integrar una IA generativa competitiva aún están teniendo una consecuencia inmediata. No tienen tiempo de llegar a iOS 18 con tecnología propia. Esto es algo que yo estaba seguro. Había muchísimos rumores diciendo que Apple está trabajando en su propia IA. Yo estoy seguro, y es cierto que existen equipos que están trabajando, pero a la velocidad a la que están avanzando el resto, yo lo siento, pero permitirme que sea malo, pero estaba 99% seguro que cuando a día de hoy aún no han mostrado nada, que estuvieran a la altura de cosas que ya estamos viendo en el mercado. ¿Por qué? Por muchísimos motivos. Es decir, pensando lo primero que Apple es una empresa que a día de hoy está muy centrada en el hardware, está muy centrada en los dispositivos que está sacando y que quizás esta parte que tenga que ver más con software, más con IA, no suele ser el punto donde suelen hacer más foco. Apple se suele centrar más en vender hardware que en desarrollar herramientas, aunque haya herramientas que lleven muchos años entre nosotros y algunas funcionen realmente bien. ¿Qué nos dice la solución? Llegar a un acuerdo de licencia con Google para poder implementar funciones de Gemini dentro de iOS. No es la única empresa con la que está hablando. Según la fuente, también se ha mantenido en conversaciones con OpenAI. Aquí hay un problema, y es que se está viendo que el reclamo de la IA, el decir que tienes IA, el ver cómo Windows tiene IA, el ver cómo Android ya empieza a tener IA, puede ser un problema. No es que Apple no tenga su IA y diga es que yo quiero tener mi propia IA, es que empiecen a aparecer operativos que utilizan IA de manera nativa, integrada y productiva. Eso sabéis en qué puede acabar derivando, en que no se venda el hardware, que es lo que le interesa a ellos. Si de repente ahora tenemos un Windows con una IA fabulosa y con una suite, imagínate, de Office que funciona espectacular con IA, pues igual me pongo Windows. Yo os lo dije cuando presentó Microsoft la IA, dije, llevo muchos años sin tener Windows, pero como Apple no se ponga las pilas, mando al traste todo esto y me instalo Windows, ¿no? Esto va a acabar llamando la atención a mucha gente, a quizás gente más de a pie, pero también a gente que se dedica a esto a nivel profesional. Ya digo, no creo que Apple como tal esté asustada por la IA, pero que aparezcan otros dispositivos que sí que la empiezan a implementar y ellos no, igual eso acaba derivando
trabajando en vender más Samsung que iPhones, en instalar más Windows que macOS. Y ahí eso sí que es un verdadero problema. Por eso, en su momento se durmieron un poco. Ya sacamos iOS 17 y no se habló nada de IA. Ya sacamos macOS y no se habló nada de IA. ¿Qué pasa? ¿Nos arriesgamos a sacar nuevas versiones de sistema operativo sin nombrar nada de IA? Cuidado, que la gente se deja llevar también por estas tendencias. Y ahora nos presentan iOS 18 sin IA y lo que hace todo el mundo es prenderle fuego al iPhone porque no tiene IA. ¿Quién sabe? El movimiento arroja varias dudas, ya que la forma habitual de proceder de Apple en lo relativo a alianzas es bastante distinta que la de sus rivales. Apple lleva colaborando con Google desde hace años. De hecho, el buscador por defecto de Safari, sea Google, no es casualidad. Según datos desvelados en el juicio antimonopolio de Google, Apple ingresaba entre 8.000 y 12.000 millones de dólares por año para permitir que Google fuese su navegador por defecto. Un acuerdo multimillonario discreto y no anunciado en ninguna parte. Algo completamente opuesto a acuerdos como el de Samsung y Google para integrar Gemini en el Galaxy S24. Es difícil imaginar un acuerdo similar entre Google y Apple, con esta última anunciando a bombo y platillo. Por el momento, ningún portavoz de Google, Apple u OpenAI ha hecho declaraciones al respecto. La información de Gurman deja sobre el papel que no hay cerrados términos de acuerdo con ninguna compañía. Lo único que sabemos es que iOS integrará IA generativa. ¿Quién vendrá? No lo sabemos. Yo creo que nunca hemos visto un anuncio de colaboración, como dice aquí, con fuegos artificiales entre Google y Apple. Hacen sus cositas sin que nosotros las veamos muy bien, pero tanto como que ahora de repente nosotros veamos en el iPhone Gemini, no sé qué, como así como marca registrada, no lo creo. Igual lo que tienen sus acuerdos, que les pagan porronaco de millones por ahí y lo que está tirando es por detrás del modelo. Apple puede estar esperando a cambiar, a esperar a lanzar las cosas para cambiar el mercado, pero tampoco se puede mantener ajena a las tendencias. Si aquí todo Dios está con la IA a vueltas, Apple tampoco es guay, o se pueden creer guays, pero no tan guays como para, mira, yo aún me faltan 2 años para sacar mi IA, pues paso de la IA. No creo que puedan jugársela de esa manera. Mínimo, yo creo que lo que podemos decir es que un poquito asustada sí que está. Por eso hay que tomar decisiones.